Em, Esta ponderación es un número real con un vector, ¿cierto? Sí, A estas cositas se le llaman escalares, ¿cierto? sí, ¿Ya? ¿Por qué se llaman escalares? porque están como, como en la recta, ¿no? Como que No, es sí, un número al fin. claro, es un número, pero está hablando de la escala, a qué escala está el vector b, ¿cierto? Estamos Ya. hablando de esto, de la magnitud, ¿cierto? Sí. Entonces, el escalar lo que hace es cambiar la escala de la flechita, la magnitud que le estamos atribuyendo a esa flecha, ¿cierto? Ujú. Entonces, en estas tres cosas, el, el escalar viene siendo nuestra magnitud, ¿cierto? Y nuestra dirección y el sentido son el vector mismo. No sé si tiene sentido lo que te estamos diciendo. Sí. Excelente. Ya. Estas dos operaciones son muy importantes en vector, ¿sí? Estudiar esto se llama álgebra lineal, básicamente. ¿Te suena? ¿Te lo han mencionado? No me suena, pero yo creo que sí. No, sí, no te sobra porque sí o sí te lo van a pasar, ¿sí? Con nombre y Ya, apellido, a ustedes les toca a finales de Mate 2 y todo Mate 3. Mate 3 es álgebra lineal con cálculo en varias variables al mismo tiempo, ¿sí? ya. Ya. Esto con vector. Y tú me dijiste, quiero entender lo que es la descomposición de vectores, ¿sí? Sí. Entonces, mira, quiero hablar sobre la descomposición de vectores. ¿Tú tuviste física, ¿En el colegio? mecánica? ¿Sí o ahora? Em, No, Porque ahí en física no me física gustó. son bien buenos para descomponer vectores, ¿sí? Sí, Por lo ejemplo, estamos este viendo. típico ejercicio de la cajita refalando por una cuestión, ¿lo has hecho alguna vez? Sí. Eso, eso, queremos hablar formalmente de lo que se hace cuando hacemos, por ejemplo, una descomposición de fuerza, ¿cierto? Ujú. ¿Estáis pensando en este tipo de cuestiones? Sí. Entonces, eh, uno dice, mira, tengo este vector que es la fuerza, el peso, ¿cierto? Pero no me sirve en esta dirección. Entonces lo voy a escribir como suma de estas dos cosas, ¿cierto? Ujú. Porque sabemos sumar vectores, ¿cierto? Sabemos sumar vectores y producto escalar. Sí. Entonces, la descomposición de vectores es justo eso. Mira, dime un vector en R2 que te guste. Em, Yo el elegí un número. 4. Ya, el 2,4. El 2,4 es el 2,0 más el 0,4. ¿Me sigue? ¿Me crees? Sí. Ya. Esto a lo mejor te va a parecer muy tonto, pero es muy profundo. ¿Sí? ¿Me crees esto? Sí. Ya. Esto es como el principio básico, esta es la razón de por qué uno estudia espacios vectoriales. Siempre puedo agarrar un vector cualquiera y escribirlo como que, mira estos dos de acá. Como la Nosotros, unidad, ¿cómo se claro, llama? nosotros hacemos todo esto toda la vida, solo que los físicos lo tienen más interiorizado. Por eso te pregunto si hay hecho algún ramo de física, porque estos chiquillos hasta le tienen nombre a estas cuestiones, ¿cierto? Este es el I y este es el J, ¿cierto? El 1,0 es 1,0, ¿cierto? Sí. Y el 0,1 es esta cosa. Y le vamos a poner J. Y a eso le vamos a poner I. Porque ahora son vectores, son flechas, ¿cierto? Claro. Si nosotros dibujamos el 2,4, está como por acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué está describiendo esta forma bizarra de escribir el mismo vector? Simplemente lo estoy escribiendo como
un múltiplo del 0,1, ¿cierto? ¿Qué múltiplo? 4. Entonces me dice, agarre esta flecha, reescálelo, multiplíquelo por 4, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Ahí mi punto está medio feo, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿lo ves? ¿Te fijas? ¿Lo sabías este tipo de razonamiento? no, Ya. Esta es la razón de por qué uno empieza a hacer esto que tú me estás diciendo. ¿Qué es escribir un vector en componentes de lo otro? Literalmente esto. Agarrar al que tú quieres, ¿cierto? Ahí vamos a hacer el primer ejercicio de esta guía. Había una guía que decía prueba 3 o algo así. Ahí te preguntan algo de esto, ¿cierto? ujú, sí, Entonces, esta es la primera componente, esta es la segunda componente, y a estos escalares que son especiales, le vamos a poner nombre también, ¿cachai? claro. ¿Tú cómo le llamas a esto? Al 2, Al 2 y al 4 entre comillas. Claro, al numerito que aparece ahí. X e Y, o como a la multiplicación. No, tienen un nombre particular, que es la proyección, ¿cierto? Por eso te digo que esto es pura materia, eh, pero Ya, son bien especiales. En el fondo uno podría decirle que son las coordenadas en ese sistema de referencia, ¿cierto? ¿Cierto? Del vector 2,4. Pero también podemos decir que el dos em, es el tamaño de la proyección. Al tiro te voy a decir al tiro lo que es una proyección. De la proyección de 2,4 sobre el 1,0, ¿cierto? ujú, Ya, fíjate en mi dibujo feo este que está acá. Este es el 2,4, ¿cierto? sí, ¿Qué pasa si lo proyecto sobre este? ¿Qué significa proyectar? ¿Te lo comentaron? Es todo lo que vamos mm, a necesitar para poder responder todas las preguntas. no, no sé lo que es proyectar. Ya, proyectar es hacer es ver la sombra del vector hacia el otro, la componente Ah, perpendicular al otro, ¿cierto? ya, El diagrama de fuerza, le vamos a poner un nombre a esa cuestión, ¿cierto? En el ujú, fondo, siempre voy a buscar esta flecha, este largo de acá, ¿sí? Por eso nos importa este ángulo, ¿sí? sí, Em, el ángulo entre esos dos vectores significa algo y aquí te definen una cuestión que se llama el producto punto y toda la cuestión, pero no quiero meterme en la materia propiamente tal, porque parece que no has visto un mono de la cuestión, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide esta cosa de aquí? ¿Qué número debería ser acá si mi dibujo fuera bueno, en el fondo? 2, Un 2, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto mide esto? 2, ¿cierto? sí, Entonces, si yo quisiera ahora decir, esa flecha, si la dibujo, ¿quién es? Ah, es 2 por lo que sea este vectorcito chiquitito de aquí, ¿cierto? ¿Me caché? sí, Y si proyecto para el otro lado, tarararán, ¿aquí qué número es? Un 4, ¿cierto? Así que podemos decir, esa flecha gigante que hay para arriba, como ya lo habíamos dicho antes, es 4 por el J, ¿cierto? sí, Pero ahora añadimos como una sintaxis, vamos a decir, ese 4 que está escalando ahí, le vamos a poner un nombre. Es exactamente la proyección de este vector hacia el eje Y, en el fondo, vamos a decir. Pero en verdad estoy proyectando con este J chiquitito, ¿cierto? ujú, Entonces, esas dos vectores ahora tengo una descripción. Digo, el vector 2 veces por Y, si yo le sumo 4 veces por J, me da
con ultra seguridad por construcción máxima el 2,4. ¿Sí? Ya. ¿Te queda alguna duda, chiquitita? ¿Algo con eso? No, ¿Alguna duda? no lo entendí. Ya. Entonces voy a hacer un ejemplo más para que Ya. veas por qué no es tan trivial. Agarremos otros dos vectores que no sean eso. Em, y ahí sí vamos a hacer ese ejercicio rápido. Por ejemplo, el 1,1, ¿cierto? Y el 1, menos 1. ¿Qué te parece? No, este es menos 1,1, ¿cierto? Ujú. Ya estos son perpendiculares, no son unitarios, no miden 1, ¿cierto? ¿Cuál es el largo de un vector? El largo como... El tamaño. ¿Cuánto mide Ya. esto? A eso yo lo asumo que tú te acordáis un poco de la materia de antes del final de vectores, ¿cierto? Por teorema de Pitágoras sabemos calcular estos largos, ¿cierto? Sí. Sería... Entonces, ¿Pero no es uno? No es 1 al entiendo. Ah, cuadrado no. más 1 al cuadrado dentro de una raíz, ¿cierto? Sí. No es 1, es raíz de 2. Ujú. Entonces, y es de esperar, pues es la diagonal de un cuadrado de lado uno. Sí. Sí, sí. Eh, ya, disculpa. Eso. Ahí si tú tenías cualquier pregunta o cualquier duda, me tenías que decir al tiro, oye, no sé lo que es, Dale. o, o lo que sea. ¿Sí? Ya, entonces vamos a agarrar el 2,4 de nuevo. Está por aquí, ¿cierto? Por ahí. ¿Cómo se escribe el 2,4? Pero en función de estos dos de aquí. ¿Cómo lo averiguaríamos? ¿Cachai? Entonces, en verdad, yo quiero encontrar un número para escalar el alfa este y que llegue hasta acá, ¿cierto? Justo hasta acá. Ujú. Sí. Y eso va a Em, venir. Cru, 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 y hacemos lo mismo acá, ¿cierto? Uno que llegue justo, de modo que esto sea perpendicular acá. Mi dibujo es feo, pero eso. Entonces, tenemos que aprender a hacer eso, ¿sí? ya. Para cualquier vector que nos traigan, entre comillas. Y eso se llama la proyección. Proyección de un vector sobre otro. Eso es todo. Ya, disculpa. ¿Tenía alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ya. Em, si tú prefieres que lleguemos y hacemos el ejercicio es para comentarte la materia eh, y para que entendamos lo que estamos haciendo. Vean. Ya. ¿Cuál es la Sí, sí, proyección? Disculpa. ¿Mm? me sirve que vayas como explicando. Ya, bacán. Yo leí ahí no alcancé a leer todo, pero hojeé un poco de cómo les definieron la proyección, ¿sí? Por eso me sirve que me mandé las clases, para ver cómo lo escriben y qué cosas te dijeron. ¿Sí? Sí. Acá yo estoy asumiendo que nos acordamos de algunas cosas después, pues ponte ecuación de la recta. Es razonable para entender lo que va a pasar cuando hagamos algunos ejercicios muy simples. ¿Sí? Ya. Entonces, para hablar de proyección, necesito que volvamos atrás, ¿sí? Quiero preguntarte si te acuerdas de una cosa que se llama el producto punto o No, producto interior de vectores. no recuerdo. No, de ahí lo vamos a... Yo creo que sí, pero no con nombre, ¿sí? Ya. Em, producto punto, producto interior. Entonces, ¿qué es em, A, B, producto punto, C, D?
es A por C más B por D. ¿Sí? Sí. Ese es el producto de puntos. Ah, ya. Em, pero es muy especial, ¿sí? Tiene un montón de cuestiones bacanas. Mira, en R3 es igual, ¿cierto? Sí, A1, A2, A3, producto punto X1, X2 y X3. Es lo que uno espera, ¿cierto? sí. A1, X1, más A2, X2, más A3, X3. Ya, ¿por qué alguien se daría la lata de definir algo como eso? Eh, es porque nos ayuda, nos da un lenguaje resumido eh, para, para cumplir aprender un montón de cosas de los vectores, ¿sí? Por ejemplo, el tamaño de un vector, de cualquier vector, lo voy a escribir. ¿Cómo te molesta cuando uno intercambia notación? ¿Cómo? Por ejemplo, a veces te van a anotar una B con una flechita y eso se están Sí, refiriendo a que es un vector. Eso es todo, ¿cierto? sí. Entonces, el tamaño de un vector al cuadrado es el producto punto de un vector consigo mismo. Esto es una cuestión que hay que acordarse para siempre, ¿sí? ¿Te parece real, razonable esto? Cuadrado es Mira, veámoslo. Veámoslo. punto. ¿Cuál es el tamaño del vector 2,4? Lo calculamos recién, ¿cierto? Sí. Si ocupamos teorema de Pitágoras, dijimos que era raíz de 2. Eso es todo. Pero veamos cuál es el producto punto de ese vector consigo mismo. Bueno, eso va a ser 2,4, producto punto con 2,4. Eso va a ser 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿cierto? Sí. Y si le pongo una raíz a todo, me va a decir, mira, la raíz del, del B, bla, 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 es esa cosa de ahí. ¿Y a qué se parece eso? Esto de aquí. Es justo cuando nosotros calculamos la norma. Ah, yo le puse raíz de 2. Soy tonto. Nosotros habíamos calculado el del 1,1, ¿cierto? Disculpa. Sí. ¿Cuál es la norma de un vector? Por teorema de Pitágoras es la suma de estas cosas al cuadrado, ¿cierto? Sí. Dentro de una raíz. ¿Sí? Ujú. Cuando digo teorema de Pitágoras, esto es 2, eso es 4, ¿cierto? Sí. Entonces, 2 al cuadrado más 4 al cuadrado me dan esa cosa al cuadrado, ¿cierto? Y ese es el Sí. largo del vector. Excelente. Entonces, son lo mismo. Encontramos una forma de escribir el tamaño del vector, ¿cierto? Con el producto punto. Eso. Es una propiedad bonita que tiene esta cosa. ¿Te parece? Ujú. ¿Te queda alguna duda? No, sí, ahora lo entendí. Como que ya me encajó. ¿Cómo? Ahora sí ya entendí bien esa parte. Bueno, bueno. Entonces, ¿para qué voy tan lejos con esta cosa? Mira lo que dice este chiquillo. Dos vectores son perpendiculares, sí, solo sí. Cuando les hago el producto punto entre ellos, me dan número cero, ¿sí? Fíjate que el producto punto entre dos vectores siempre es un número, ¿sí? Sí. Eso. No estoy multiplicando dos vectores y que me dé otro vector. Entonces, es otra propiedad, ¿sí? Acá estamos poniendo varias propiedades. Propiedad uno, por ejemplo, propiedad 2. Entonces, se vuelve un test para saber si dos vectores son perpendiculares o no, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Y para Claro. que me des entonces, alguno de ellos también tendría que estar como en el origen. Sí, nosotros siempre vamos a asumir que todos los vectores parten del origen. ¿Has escuchado Ya. ese lema? Sí. Cuando yo hablo de un vector, está en el origen, ¿sí? De hecho, si nosotros calculamos una suma de vectores,
nosotros decimos por regla del paralelogramo, ¿cierto? Copiamos esta acá, copiamos esta allá, y la suma de esos dos es esta, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál es la resta de los dos vectores? El, como, ay, esa era la que como una suma. Era, El que une las puntitas, ¿cierto? sí, Por ejemplo, si ese es B y ese es W, B menos W va con la puntita ¿hacia dónde? Hacia el B, ¿sí? Es una, da lo mismo, no, no importa mucho, ¿sí? ya, Pero si escoges una dirección, lo vas a tener que hacer en esa dirección para toda la vida. ya, Pero ese vector estrictamente no es esa flecha que está flotando desde aquí hacia allá, ¿sí? El vector en el que estamos pensando es que es paralelo, que parte en cero, ¿cierto? Este para nosotros es B menos W. Entonces lo encontramos ese, pero necesitamos que esté pegado ahí al origen por razones que algún día, si quieres, podemos conversar, ¿sí? ya, Pero eh, mientras más uno se mete en este tema, más avanzado se vuelve tu estudio, ¿sí? Lo vas a tener que hacer en los ramos que siguen de matemáticas. ¿Sí? No quiero hablar más. Te voy a mandar un videito bueno que explica estas cuestiones, ¿sí? ya, Ahí de YouTube. No sé si te gusta ocupar YouTube para estudiar. sí, Ya, bacán. Entonces, eso, con respecto a tu consulta. Eso, vamos, hay que ocuparlo nomás para saber y para demostrar algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué significa demostrar algunas cosas? Yo te dije, mira, el 1,1 es perpendicular al menos 1,1. ¿Es verdad? ¿Cómo lo mm, demostrarías? Entonces ahora tenemos una herramienta para convencer a alguien de que nuestra afirmación es verdad y para convencernos a nosotros mismas, ¿cierto? claro, Entonces yo digo, mira, hago el producto punto nomás entre estas dos cuestiones. ¿Qué me da? -1 al cuadrado, o sea, no, 1 al cuadrado, ay, no, familia, Menos uno nomás, eh, ¿sí? sí, Es eso por eso. Y ahora, 1 por 1, 1, uno. Y uno menos uno, famoso y reconocido cero. Entonces, sí, decimos, mira, tengo una forma mecánica de cachar si es que dos cuestiones son perpendiculares o no, ¿sí? ¿Por qué o no? Si eso me hubiera dado cualquier cosa distinto a cero, yo sé que no pueden ser perpendiculares. claro, Entonces, es- quiero que penséis ahora qué tiene que ver esto con todas estas tonteras que hablamos de la proyección. ¿Qué pasa si yo proyecto un vector B sobre un vector W y son perpendiculares? ¿Cuál es la sombra que me tira este B sobre el W? ¿Cuánto mide la sombra? lo mismo, o sea, como, Como que no hay sombra, ¿cierto? Por ejemplo, si este estuviera un poquito inclinado, yo te digo, si proyecto, algo aparece, ¿cierto? sí, Pero mientras más derechito está, más chiquitita es esa sombra, ¿cierto? entonces son perpendiculares, no hay nada de sombra, Claro, pues, si son perpendiculares, ocurre este fenómeno de que uno no proyecta sombra sobre el otro, ¿cierto? Si intento proyectar el W sobre el B, digo, mira, prendo la luz acá y no hay sombra, ¿cierto? claro, Entonces uno empieza a decir, el producto punto entre dos cosas, algo tiene que ver con su proyección, ¿sí? Eso es todo. Y este es un primer teorema muy grueso de esto que te estoy diciendo, ¿cierto? Entonces, mira, no nos vamos a meter con cualquier par de vectores. Si son perpendiculares, sí. El producto punto te dice exactamente que el largo de esa sombra es cero, ¿cachai? Y viceversa. Em, si el producto punto es cero, el largo de su cuestión tiene que ser cero y al revés. Si el largo de su proyección es cero, el producto punto entre ustedes dos tiene que ser cero. ¿Sí? ¿Ya por qué te comento esto?
Mira, antes de seguir, quiero que leamos este ejercicio de descomposición de vectores. Y vamos a hacer la primera parte. Acá le estamos usurpando a James el cuadernillo. Después yo voy a hacer uno que sea para ti y te lo voy a compartir. Ya, Ya, mira, dice acá. Descomponga el vector no sé cuánto, 4,3, en suma de un vector paralelo a esta cosa. Ahí vamos a hablar de lo que es paralelo. Y uno perpendicular a él. ¿Cierto? Entonces yo te voy a decir, ya podemos hacer esto. ¿Sí? Busquemos ya, ahora con nuestro conocimiento chiquitito. Tú todas las preguntas que se vuelven como más difíciles, tenéis que dividirlas en sub ejercicios como los que te pasaron en clase. Entonces digo, ya, ya, sin saber nada más de todas las otras cosas que están pasando ahí, por decirlo al tiro, ¿cierto? Tien- ¿Me podéis escoger un vector perpendicular a ese de ahí? menos 4, o sea, menos Sin dibujarlo, sin nada. 4,-3. Al 4,3, tú me dijiste. No, pero yo quiero a este. Ah, Pero también al 4,3, por ejemplo, ¿cómo le escogerías un vector que sea perpendicular a él? Siempre. en el segundo cuadrante, como 4-3, 4,-3. 4,-3, por ejemplo, ¿cierto? Sí, Pero ese no me sirve. ¿Por qué no? Veamos. Tenemos el B, 4,3. Tú me dijiste otro. El 4,-3. 4,3 y el 4,-3. Está por acá, ¿cierto? Ese ángulo, ¿cuánto mide? 90. Si midiera 90, ¿cuánto debería dar este producto punto? Cero, ¿cierto? ¿Cuánto Sí. me da? Más Em, 16 menos 9, que es distinto de cero. Da lo mismo cuánto. 7. Pero mira, yo te voy a proponer otro. El U va a ser el menos 3,4. Ese, yo sí te puedo asegurar que es perpendicular al 4,3. ¿Me crees? ¿Por qué? O sea, sí, pero Hagamos, porque, comprobémoslo. Hagamos el producto punto entre esos dos. Nosotros somos gente de ciencia. Claro, yo para convencerte te tengo que mostrar lo que pasa, el criterio. Yo te dije, bueno, tengo este resultado. Dos cosas son perpendiculares, sí, solo sí. Su producto punto es cero, ¿sí? Si tú me crees eso, eh, lo voy a ocupar nomás, ¿sí? Digo, mira, claro, 4 por menos 3 más 3 por 4, ni siquiera los voy a multiplicar. Yo sé que me da cero, ¿cierto? Porque uno es sí. menos el otro. Entonces, no sé si se te ocurre otro que no sea este, que sea perpendicular. Al 4,3. Sí, para unirlo acá. Este no era perpendicular. Por ejemplo, vamos a poner el vector L, el 3, menos 4. También es perpendicular, ¿cierto? En verdad este es menos el U, ¿sí?
Ujú. Si el 1 lo multiplico por -1, le cambia el signo a las dos cosas. Y ese es el mismo vector, pero para el otro lado. ¿Cierto? Eso. Ya. Pero este va un poquito más para acá. Ese 3, hasta acá. Como -4. ¿Cierto? Y obviamente tiene que ser así. Entonces, tenemos una herramienta para hablar precisamente de vectores perpendiculares. Eso. ¿Me crees? Sí. Entonces, acá cuando me dicen, encuentre eh, algo, un vector que sea perpendicular a este. Y hagamos lo mismo de ahora que hicimos con el 4,3, pero para el y. ¿Me puedes decir al tiro algún vector perpendicular a este? Ya, déjame mirar. Mira, yo te voy a decir uno al tiro. A ver si te das cuenta de algo. ¿Qué estoy haciendo? Este yo te lo juro que es perpendicular a ese. ¿Por qué estoy tan seguro? Mm, ¿Qué harías tú para convencerte, sin dibujarlo, sin ra- pensar mucho, de que esas dos cosas son perpendiculares? Lo Ahí yo te, multiplicaría. producto punto, quiero saberlo. ¿Cachai? Ah, yo digo, me ahorra harto trabajo. Puedo responder, puedo entender rápidamente si es que son o no perpendiculares. Ahí después, si quiero saber más, puedo hacer más, ¿cierto? Sí. Entonces yo te puedo jurar que esos son perpendiculares. Y mira, hay otro, este. ¿Me crees? Sí. Lo que no entiendo es cómo va cambiando el signo. Claro. A cualquiera le voy a cambiar el signo, ¿sí? En el fondo, yo estoy pensando en lo siguiente. Entonces te voy a poner acá un teorema, en el fondo, una propiedad o una técnica, no sé cómo decirlo, proposición, ¿sí? Em, si tengo un vector a, b, entonces, ¿se te ocurre un vector que sea perpendicular a ese al tiro? Y digo, mira, si los cambio de lugar y a uno le cambio el signo, a cualquiera de los dos, va a estar obligado a ser perpendicular al otro. ¿Por qué? Y esta es la parte de los matemáticos que le parece fome a todo el mundo, que es demostrar lo que estoy diciendo. En el fondo te tengo que convencer de que lo que te estoy diciendo es verdad. ¿Y cómo te convenzo? Con cosas que te convencimos antes de que era verdad también. Fíjate, ¿cuál es el producto punto entre B y SW? A ver, menos. A ver. Es AB menos AB. Y eso es cero. Y Sí. eso da lo mismo del A y del B que tú pongáis ahí, ¿cierto? Siempre va a pasar exactamente lo mismo. ¿Te fijas? Digo, el producto punto me ayudó a inventar una forma de siempre inventarte una cuestión perpendicular a otro. ¿Por qué? Porque si los doy vuelta a esto y le cambio el signo a alguno, ¿sí? Cuando haga el producto punto, por obviedad, me va a dar cero. ¿Te fijáis? Sí. ¿Me creéis? Sí. Entonces ahora no sé si tú podéis ver esta cosa de arriba y te parece muy fácil responder a esta pregunta al tiro, ¿cachai? Digo, mira, soy una fábrica de vectores perpendiculares a ti. Eso. Y cualquier múltiplo de estas cosas, obviamente también es perpendicular, ¿cierto? Claro. Ya, ahí. Eso. No quiero seguir con esta pregunta, pero ya tenemos al tiro al otro vector, ¿sí? Pero entonces es que Ujú.
Pero entonces ya le respondimos. Respondimos esta cosa nomás. Dice, encuentra uno perpendicular ahí. Sí. Ahora lo que te dice es, descomponga el vector B en esos dos vectores, en el I y en su perpendicular. Ujú. Entonces dibujémoslos para ubicarnos, ¿sí? Entonces voy a seguir con este ejercicio para hablar de la materia, ¿sí? Para seguir, para saber qué es lo que hay que hacer. Sí. Entonces acá, y disculpa que me tome tanto tiempo, si quería, lo hago más rapidito y pasamos a funciones No, y listo. Mira, no, tranqui, estoy súper. un medio, ya suponte que este es un medio y esto es un uno, ¿sí? Sí. Entonces 2, 3, 4, nosotros estamos viendo el 4,3, ¿cierto? Cabrá acá, acá. Entonces voy a dibujar un circulito acá en el uno para que me quede no tan feo mi dibujo. Ya. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Cuál es el tamaño del I, de ese I que pusieron ahí? El Entonces, 10 es un medio ya. Es. es un medio con raíz de 3 medios, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando tengamos que calcular tamaño de ahora en adelante, podemos ocupar teorema de Pitágoras, ¿cierto? Que es sumar las coordenadas al cuadrado. O también tú puedes decir, bueno, es la raíz del producto punto del mismo con el mismo, ¿cierto? Eso. Y que Sí. obviamente te va a dar lo mismo de lo de adentro. De ahí. Entonces ocurre este súper milagro bacán de que podemos ocupar las dos notaciones para hablar del tamaño de un vector. Entonces, ¿cuánto me da eso? Tengo un cuarto Un más cuarto. tres cuartos. Sí. Y esto es raíz de uno. Raíz de uno, uno. Entonces, este vector i tiene largo uno. Por eso yo sé que está en este círculo, en el fondo, ¿cierto? Sí. Cualquier vector de largo uno está por aquí, es un reloj, ¿sí? Sí. Entonces, si me dicen el un medio, cuando yo le busque acá esta cuestión, va a ser este vector, ¿cierto? Porque sé que tiene largo uno, ¿sí? Este es el único que va a hacer eso. Así que este debería ser el raíz de 3 medios. Ya. Estoy tratando de hacer un dibujo preciso porque esto tú lo puedes dibujar con software, ¿sí? ¿Cuál es el perpendicular que encontramos nosotros? El -3, menos raíz de 3 partido 2 como Claro, medio. ese de aquí o el de allá. No sé cualquier. Uno va a El estar por un amarillo. lado y el otro va a estar menos, como menos ese, ¿cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que esté para allá, tiene que ser la coordenada del x negativa, ¿cierto? Sí. Hagamos para el otro lado porque soy pesado. Ya. Entonces, para el otro lado es así. Y al revés, ¿cierto? Aquí va a llegar a los medios y allá va a estar en el raíz de 3 bla, bla, bla. Y son perpendiculares. ¿Por qué? Porque somos fabricantes de vectores perpendiculares, ¿cierto? Por producto punto ya pasamos de esto. Sí. Entonces ahora nos hablan del ángulo, entre otra cosa. Ya, tenemos que escribir un vector este de aquí, 4,3. 1, 2, 3, aquí. Es bien feo y bien largo, ¿cierto? Sí. Eso. Entonces tenemos que encontrar lo que te estaba hablando antes. Yo te digo, mira, nos están preguntando exactamente, tenemos un dibujo de la situación. Digo, entre el vector original y este vector de acá hay un ángulo, hay algún ángulo.
¿cierto? El alfa, un alfa. Y te dicen el coseno de ese alfa es un mamarracho, ¿cierto? Sí, Entonces es 2 quintos más 3 raíz de 3 no sé cuánto. Ya. Entonces a uno le gustaría averiguar cosas, pues uno dice, pucha, qué lata dibujar ángulos y trigonometría y colegio y cuestiones. Entonces ahora que somos más grandes, hay un lenguaje para referirse a todas esas cosas de forma más resumida, que es la proyección, ¿cierto? Es decir, mira, yo sé cómo relacionar el ángulo con esto, porque si yo armo un triángulo aquí, rectángulo, ¿cierto? ¿Cuál es el coseno de ese ángulo? A este le vamos a poner B, al morado. Fíjate acá. El coseno de alfa, ¿quién es? El triángulo. Acá está el ángulo rectángulo. Coseno es cateto adyacente es hipotenusa. dividido en hipotenusa. Entonces el cateto adyacente, y digo, mira, es lo que nosotros habíamos hablado de la proyección, ¿cachai? Digo, la proyección, cuando proyecto SB sobre este vector chiquitito, bla, 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 ¿cierto? Me da exactamente esta cuestión. Entonces, el largo de esa proyección, dividido el largo del vector, ¿cierto? Es el coseno de ese ángulo. ¿Te parece razonable? Sí, un Entonces, poco por ahí. ya, El largo del vector es lo rosado, ¿cierto? claro, lo rosado, marco. Este es el vector que nosotros queremos saber su componente sobre el vector verde, ¿cierto? Claro, Este. Pero el vector verde este es muy chiquitito, ¿cierto? Eh, sí. Va a tener un largo distinto. Va a estar en esa dirección, va a estar en ese sentido, pero va a ser alfa, algún número, no quiero poner alfa, algún número por por este vector original, ¿cierto? Por el i. Sí, Y ese número, el largo de esa cuestión, le vamos a llamar proyección, ¿sí? El largo de la proyección. En el fondo, este vector entero verde, este largo, tiene que ver con el i, ¿cierto? Tiene que ver con el b. Entonces, le ponemos un nombre. Literalmente es ponerle un nombre a esa cosa. Y es la proyección de B sobre el I. ¿Sí? Lo voy a anotar acá. Es materia que tú vas a reconocer instantáneamente. En el fondo yo voy a poner acá. Esto es lo que te está en tus clases, mira. Si yo tengo un vector este de largo uno, ¿sí? Como el que tenemos acá. Vamos a decir formalizar todo lo que te estoy diciendo. Y, y ve un vector cualquiera. Entonces, eh, la proyección P, le voy a poner acá, de B sobre el vector unitario que se llaman. ¿Tú te suena lo que es la palabra vector unitario? Cualquier cosa de largo uno, ¿sí? ya, La proyección P sobre ese vector unitario es esto. Es el producto punto entre B y el vector unitario este por el vector unitario. ¿Te fijáis? ya, sí. Entonces esto tú lo tienes que haber visto. Y esto es el largo de la proyección. Pero tienes que ponerle nombre, ¿sí? Porque si no, no lo vas a ver nunca.
Largo, creo que en el dibujo lo hice con verde. Es el largo de la proyección, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es el tamaño de P? Bueno, acá yo no te dije ni la mitad de las propiedades del producto punto, pero a lo mejor te recuerdas de alguna. Digo, bueno, es lo mismo que sacarle el tamaño a toda esta cosa, a este número, P producto punto con I, ¿cierto? Que está multiplicado por el vector I. Entonces acá sale el valor absoluto nomás de esto. Eso no sé si tú te acuerdas. No, no mucho, pero a ver ya. No, es sencillo de saber, es cosa de hablar del tamaño de un vector. ¿Qué pasa si lo multiplico por un número? Mira, eh, pensemos, piensa en cualquier ejemplo. El 1,2, ¿sí? ¿Cuál es Ujú, el tamaño de esa cosa? Es horroroso, ¿cierto? Es ujú, raíz de 5, ¿sí? sí. Porque es 1 al cuadrado, mató al cuadrado, 5 y dentro de una raíz de 5. Entonces, ¿cuánto es, qué tamaño tiene 3 por b? Pero lo considero con la raíz de 5 o con el 1,2. El 1,2. En el fondo estoy preguntando cuál es el tamaño del 3 por 1,2. Tres Le coma cambié la seis, escala, le cambié la escala, ¿cierto? ¿Cuánto va a ser? 3,6. ¿Cómo? 3,6. Esto, esto de adentro, en verdad es claro, es el 3,6. Sí. ¿Cuál es el tamaño de ese vector? 9 más 36, Ujú, la raíz de 45. claro. Pero yo voy a hacer algo de raíz de 45, ¿cierto? Ujú, ¿Se puede sacar algo de ahí? 45 es 5 por 9, ¿cierto? sí. Y ese 9 es 3 al cuadrado, ¿cierto? Ujú. Entonces esto es 3 por raíz de 5. Entonces lo que pasó es que me pasó exactamente esto. Es 3 por lo que ya había calculado antes. No sé si tiene sentido. ¿Cómo? O sea, ¿por qué con lo que habías calculado antes? Porque sabíamos que el tamaño de 1,2 era raíz de 5, ¿cierto? Claro. Después lo multipliqué por 3 y le Ah, pregunté por y el es lo tamaño. mismo. Y me dijo, mira, en verdad usted multiplicó por 3 su tamaño nomás. Claro. ¿Cachai? Ah, eso es lo que te estoy diciendo. Digo, ¿qué pasa si Ya. lo hubiera multiplicado por -3? Ahora, claro, el tamaño no me dice signo. Me dice, mira, usted agarró el 1,2, suponte que está acá, ¿cierto? Y ese tiene su tamaño feo, ¿cierto? Raíz de 5. Pero si usted me multiplica por 3 este vector, el tamaño total va a ser 3 por raíz de 5. ¿Me cachai? Sí. Pero si me multiplica por -2, por ejemplo, ¿cuál va a ser el tamaño de eso? Bueno, 2 por raíz de 5. 2 veces por raíz de 5. Entonces, esta cosa que es materia nomás, es cosa de vectores, es lo que te estoy diciendo acá. En ¿Por algún qué es lado lo 2 dije. y no menos 2? Porque un tamaño no. ¿Qué significa para ti que un vector mida -8? Las Ah, ya. distancias son todas positivas. Por eso yo te voy a decir, claro, si me la multiplicaste por -2, el menos solo refiere a la dirección en la que te estás moviendo, ¿cierto? Sí. O sea, o el sentido. Bueno, no sé cuál de las dos, pero ya se Sentido. entiende. Es más preciso, ¿cierto? Si el menos no interviene en Pero el yo tamaño. lo puedo omitir nomás.
Uno le pone un valor absoluto, claro. Uno dice, mira, esto yo con seguridad cuando lo calcule me va a dar 3 raíz de 5. Y lo que pasa es que Ya, ese menos, claro, si yo multiplico me va a quedar -3 por -6, ¿cierto? Y cuando sí, calcule el tamaño, da lo mismo el menos porque va a estar al cuadrado. ¿Cachai? claro. Entonces, Sí. ahí por eso uno dice, ah, ya, si lo calculo efectivamente, va a salir con un valor absoluto. ¿Cachai? ¿Por qué? Sí. Porque está al cuadrado y le voy a sacar la raíz. Eso. Fin. No quiero invertir más tiempo en esto, pero em, eso es lo que te estoy diciendo acá. ¿Cachai? Digo, mira, Ujú, si yo le quisiera calcular el tamaño a esta proyección, en verdad le estoy calculando el tamaño a un número, ¿cierto? Al número b por producto punto de la cuestión, un número complicado, pero un número, por este vector. Y este es el vector, pues, ¿cierto? sí. Entonces ahora yo te dije, mira, en verdad, lo único que va a pasar es que ese número de ahí, sea un número positivo o negativo, usted le va a sacar el valor absoluto y me lo va a multiplicar por el tamaño de este más chiquitito, el que está acá. Y por Ujú, como le pedimos a este que sea de largo uno, y si no va a quedar una fórmula más fea, ¿no? ¿Sí? El tamaño, eso mide uno nomás, ¿cierto? sí. Entonces ahí viene toda esta tontera que te estoy diciendo. Digo, ah, la proyección, entonces siempre fue el producto punto, siempre me dio el tamaño de la proyección sobre este vector unitario. Eso es lo que tenéis que rescatar de toda esta moraleja, ¿cachai? Mm, sí. Entonces, el producto punto cumple una función geométrica, te está diciendo algo, el balón es mi amigo, es mi amigo el producto punto, me ahorra mucho trabajo en el fondo, con Sí. sintaxis, con puro bla bla, más encima. El producto punto con un vector unitario, ahí eso es, no- suena como una condición pesada, pero ahí uno hace un paso y cualquier vector tú lo puedes eh, normalizar que sea, ¿cierto? Con un vector unitario es el tamaño de la proyección. Ya, fin. Ah, ¿por qué? Porque cuando nosotros queremos encontrar las componentes de un vector en otros vectores, simplemente lo que vamos a hacer es, perfecto, quiero la componente es la proyección, el tamaño de la proyección. O sea, tengo que calcular un producto punto. Fin. ¿Me cree o no me cree? Sí, te creo. Entonces, este es el teorema final y esta es la cuestión que nos va a permitir, entre comillas, responder la pregunta. Pero te tengo que decir una cosa más. ¿Te quedan dudas o preguntas? No. Ya, mira. Aquí obviamente es súper bueno que hagáis ejercicio y veamos ejemplos y dibujos, y por eso a eso me refiero de, eventualmente igual deberías tener dudas, ¿sí? Claro. Ya, ¿qué pasa si yo quiero proyectar dos vectores y no son unitarios? A mí me gustaría calcular la proyección, por ejemplo, del 2,4 sobre el 1,1. Ya, no sé, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Entonces, lo que pasa, me serviría caleta para ocupar todas las cuestiones que te dije ahora, que este fuera unitario, ¿cierto? Sí. Si este tuviera largo uno, esa proyección ya sabemos que es el producto punto entre este, la cuestión y el vector este. Pero no tiene largo uno, así que no podemos hacerlo. Entonces vamos a hacer una técnica que se llama la normalización de un vector. De un vector. Y eso es, em, los vectores unitarios les vamos a poner un gorrito, ¿sí? Ya. Y es agarrar un vector y dividirlo por su tamaño.
muy tonto, pero este siempre tiene tamaño uno, ¿sí? ¿Lo ves por qué? porque se divide por su tamaño. Claro, pero cuando eventualmente cuando alguien en matemática te dice, ¿lo ves por qué? Claro, hay varias capas, pues tú puedes decir, claro, agarro un vector y lo divido por su tamaño. Eh, Visualmente tú deberías imaginarte que tiene largo uno, ¿cierto? Eh, pero si yo llego y le calculo la norma a eso, va a ser el tamaño de este vector, ¿cierto? De esto dividido este número, ¿sí? Sí, Y eso es el tamaño de uno dividido esta cosa que es un número por el vector mismo. Esto es un escalar, así que sale para afuera y es positivo, ¿cierto? Y son el mismo número. Ese número dividido eso me da uno. Sí. Entonces, cuando tú siempre puedes normalizar un vector. Entonces, mira, yo voy a ¿me das cambiar un esa segundo pregunta. como para mirarlo bien? ¿Cómo? ¿Me das un segundo para mirarlo bien? Que a Ah, veces como que disculpa, necesito. que lo pasé así como súper rápido, pero No, eh, pero tranqui, si como lo miro un segundo y sí, va a cachar nomás. es bueno hacerlo alguna vez. Yo te explico esto solo porque hay que verlo, ¿sí? Casi yo te diría que es materia de un ramo que sigue, ¿sí? Por eso no quiero confundirte, pero quiero que lo veas, ¿no? Sí. Claro. No, sí, ahí ya lo vi. Bacán, bacán. Y también te lo comento porque después de leer más o menos la materia o las cosas, yo creo que es lo que espera tu profe que tú aprendas, ¿sí? Entonces, eso también a veces es difícil darse cuenta, ¿sí? Mm, Y es lo que pregunta en el fondo. Él, te lo voy a comentar rapidito. Eh, te- las preguntas que te hacen están enfocadas a que entiendas la materia. Es- no es como en otros lados. Entonces, a algunas personas les va a parecer más difícil, pero ponte para mí es mejor, pues más fácil. Porque es más bla bla, entender. Ya. claro. Mira, cambiemos esta pregunta por una pregunta similar. Es decir, quiero el vector 2,4, pero ahora en vez de ponerlo sobre el W, lo voy a normalizar primero. Sobre W gorrito. ¿Cuál es W gorrito? Es el 1,1, ¿cierto? Pero Sí, tengo que dividirlo por su norma, que es raíz de 2, ¿cierto? sí, Ya, bacán. Entonces, con esto, yo podría llegar y decir, ah, bueno, ya sé quién, pues. ¿Quién es? Es el 2,4, producto punto, el 1,1 dividido raíz de 2, ¿cierto? Y eso me va a dar un número, y ese número va a estar acompañando al 1,1 dividido raíz de 2. ¿Bonito o no bonito? Es una fórmula mortal, ¿cierto? La de la proyección. Es muy bacán, ¿sí? Llega muy lejos, ¿sí? Hay, se estudia, mucha gente todavía lo estudia, en el fondo, hasta ahí te podría decir. Ya. Y esto habríamos que calcularlo, ¿sí? Entonces, resulta que este raíz de 2 si yo multiplico, por ejemplo, yo podría factorizar el 2 acá, ¿me creí? ¿Cómo? Porque el 2,4 es lo mismo que 2 por 1,2. Sí, Y esto lo estoy haciendo producto punto al 1 dividido raíz de 2. Voy a agarrar la costumbre de poner los escalares a la izquierda, independiente si están multiplicando, dividiendo, lo que sea. ¿Sí? ya.
Estoy escribiendo lo mismo. ¿Me crees? Sí, Entonces en el producto punto, este producto punto de vectores, tiene la gracia de que saca para afuera los escalares. Dice, ustedes escalares, aquí me dan lo mismo. Aquí obviamente me falta anotar estas cositas. ¿Me creí? Entonces esa es la parte sí, de materia que uno tendría que aprender, po. ¿Y por qué sacar el escalar? No sé, veamos, pues. ¿Cuál es qué es A, B, producto punto, em, 3 por C, D? Entonces, bueno, es A, B, producto punto, 3 por C, 3 por D, y eso es 3 por 3AC más 3BD. Puedo factorizar el 3, ¿cierto? Y yo digo, mira, me da lo mismo el 3 porque esa cosa de ahí era el producto punto entre A, B y C, D. Entonces uno se da cuenta de que ese escalar, si llego y hago el cálculo, lo puedo factorizar al final siempre, ¿cachai? claro, Porque acá da lo mismo si era un 3 o un 8 o un -7, da lo mismo, ¿cierto? Entonces digo, sí, acá era un escalar lambda, 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 lambda. Y esto se transforma en una demostración, ¿te fijas? Eso a veces es lo más difícil de adquirir. Eventualmente tu profe va a esperar de que tú hagas estas demostraciones para ti misma, ¿sí? Entonces, sí, oye, pero ¿por qué eso es cierto? Tienes que ser capaz o de encontrarlo escrito en tus apuntes o en internet, en lo que sea, de hacerte la pregunta, generarte la pregunta. Eso es lo que es difícil de aprender estos ramos. Ya. Igual uno los puede pasar sin hacerlo. Entonces, fíjate, el producto punto, ¿te queda alguna duda? Disculpa. no, Ya. El producto punto saca los escalares para afuera. Digo, mira, esas cosas me dan lo mismo. Agarre la parte vectorial y opérelos. ¿Ya cuál es ese producto punto entre las dos cosas? Es 1 por uno, más 2 por uno, 2. Y todo este número, ¿cierto? Este escalar está siendo multiplicado por el vector. Uno dividido raíz de 2. ¿Me sigues hasta acá? sí, estoy un poco como, mm, o sea, sí lo veo, solo que como que le voy perdiendo el sentido, como que ya Claro, pues ha a las pasado. finales uno tiene esto se vuelve como un ejercicio que, que deja de tener sentido como con dibujos y con cuestiones, ¿cierto? Se vuelve algo Claro, calculista. Por eso te digo, la parte que tiene sentido me permite escribir lo que yo sé. Esto para mí tiene sentido, ¿cierto? sí, Entre comillas. ¿Por qué? Porque estas cosas significan algo. Ah, esto es el producto punto entre los dos vectores que quiero hacer la cuestión que estoy diciendo, ¿cierto? ujú, Dije, y entendemos por qué este tiene esa forma. ¿Por qué? Porque lo tuve que normalizar, ¿cierto? Ah, lo tuve que normalizar. Pero ya llegado a este estadio, se vuelve un nuevo ejercicio. Y digo, mira, bacán, llegamos con nuestros conocimientos y todo a poder plantear lo que queremos calcular. La proyección de este vector sobre este vector, ¿sí? Ese es nuestro objetivo final. Pero ahora se vuelve un ejercicio como de guía, ¿cachai? Yo digo, se acabó la materia, ahora quiero calcular el producto punto entre esas dos cosas. Aquí los pasos intermedios dejan de tener un poco de sentido, ¿no? No sé si te ayuda con esto. En el sí, fondo, este paso de acá no tiene como una interpretación muy física de lo que estoy haciendo. Estoy manipulando los símbolos de acuerdo a las reglas del producto punto, en el fondo. ¿Sí? sí, Entonces, estas cosas yo los hago para que los cálculos sean más sencillos. Uno podría llegar y calcularlo nomás, mira. ¿Me creí?
Ujú. Claro, yo podría multiplicar ese raíz de 2 acá adentro, me quedaría 2,4 producto punto uno dividido raíz de 2, coma uno dividido raíz de 2. Y eso es 2 raíz de 2 más, a lo mejor es más fácil así, ¿cierto? Pero yo estoy tratando de aprovechar mientras hacemos este ejercicio de comentarte un poco de materia, porque no te pasaron propiedades del producto punto a lo mejor tan en detalle, o no te acuerdas muy bien, ¿sí? Entonces, Ya. puedo omitir esto, ¿sí? Pero, No, o sea, está bien que sea y eso es lo que yo como que soy un poco más visual, entonces me demoro un poco como no, encajando pues todo. es bueno. Em, yo soy malo para tomarme pausa, por eso es bueno que me lo digas. Entonces, o que me preguntéis justo esto, establecer la conexión de por qué son ciertas esas propiedades, porque ahora lo estamos, es un ejemplo con números, pero a ti te van a preguntar con letras, ¿cachai? Y con las letras no vaya a poder llegar y decir, oye, pero ¿por qué no calculo nomás el producto punto? Tú dices, porque no sé lo que es A y lo que es B, pero si A es un número y está multiplicando una cuestión, y tú quieres calcular el producto punto por B por otra cosa, ¿cierto? En abstracto, yo voy a tener que saber eso, que me va a quedar los números afuera y voy a hacer el producto punto de los vectores nomás, ¿cachai? Ujú. Entonces, eso, ¿Me hagamos podría esa... dar bueno, la parte de la normalización de nuevo? sí, pues, obvio. Mira, hablemos de la normalización. Solo esto, ¿cierto? Sí, ahí nomás me empecé como a perder. Ay, no sé qué. Mira, hablemoslo brevemente. Normalización de un vector. Normalización de un vector. Es conservar dirección y sentido, ¿cierto? Sí, Pero dejarlo de tamaño uno. sí, Eso, eso, esa es la habilidad minimal que vamos a necesitar para poder ocupar esta fórmula de la proyección, ¿cierto? Eso es todo lo que sí, me importa. Que este tenga tamaño uno. Siempre, siempre lo vamos a poder hacer en el tamaño uno. Entonces, ¿qué me dice lo que la normalización de un vector? Que un vector B dividido por su norma, lo voy a poner B gorrito, ¿sí? Siempre es de tamaño uno. Y no importa el vector al que tú le hagas este tratamiento, ¿sí? claro, Entonces ahí yo ocupé de ejemplo, un ejemplo tonto nomás, que yo dije, mira, voy a agarrar el 2,4, quiero proyectarlo sobre el 1,1, ¿cierto? Pero yo te estoy dando este ejemplo tonto, porque literalmente esta es la pregunta que queremos hacer en el taller. Mira, no sé si lo ves. Te están diciendo, encuentra las componentes de un vector B, pero yo te estoy dando un I y tú encontraste un perpendicular al I, ¿cierto? A lo sí, mejor este dibujo no es tan así, pero algo así, ¿cierto? Creo que el I está así y no sé, le vamos a poner J al perpendicular que encontramos. Entonces, ¿cómo encuentro las componentes de este B en este sistema nuevo de coordenadas, entre comillas? Entonces, lo que necesito hacer es proyectar este vector acá, ¿cierto? Eso. sí, Entonces, nosotros en el ejercicio de tu guía, los vectores sí tienen largo uno. Entonces, llegar y aplicar el teorema, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo quiero proyectar un vector cualquiera sobre otro cualquiera? Esta teoría es general, ¿cierto? Entonces, lo que voy a decirte es, dame un vamos a hacer segundo. todo lo mismo, pero ese lo vamos a achicar y después voy a proyectar, ¿sí? Entonces, lo Sí, que quiero hacer es que veas la fórmula en general, ¿no?
Y es lo siguiente. Disculpa por interrumpirte, ¿qué me iba a decir? No, no, ya, no te preocupes. Ya, entonces, esto es mentira, no tiene normal. Entonces digo, imagínate ahora ejercicio de este ejemplo. Si yo quisiera proyectar el vector S sobre el 1,1, ¿sí? So, voy a hacer un dibujo más bueno. Este es el 2, este es el 4 y el 1,1 es este de aquí, ¿cierto? Muy chiquitito, pero no tiene norma 1. Mide raíz de 2, ese vector. Entonces yo tendría que proyectar acá, ¿cierto? Y saber esto, ¿sí? Pero yo tengo una fórmula para el que mide 1 de ahí nomás, W gorrito. Entonces lo voy a escribir, toda esa cuestión. Y digo, mira, primero vamos a normalizar el W. ¿Por qué? Porque yo lo entendí para vectores de tamaño 1. ¿Te fijáis? Sí, ¿Quién es el vector normalizado? Este número. 1, 1 dividido raíz de 2, ¿cierto? Pero a veces esto yo lo voy a escribir así, mira. Es el escalar raíz 1 partido raíz de 2 por el vector 1, 1. ¿Te parece? sí. Eso. Entonces, la proyección que me decía, vamos a traerlo para acá. Aquí se pone, me puse un poco desordenado, pero porque estoy hablando. Entonces, este, este teorema vive en nuestro, aquí al costadito, ¿sí? Ujú. Digo, me encantaría saber ahora la proyección del 2,4, que le pusimos B, sobre el W gorrito este ahora, ¿cierto? Sí, Que sabemos por lo que hablamos de la normalización que tiene tamaño 1, y por eso le pongo gorrito con las de la ley, ¿cierto? sí, Entonces, la proyección, bla, 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 me dice usted simplemente agarra el B, haga el producto punto con el vector gorrito, y eso lo va a multiplicar con el vector gorrito, ¿cierto? sí. Entonces ahora simplemente voy a anotar en este ejercicio, en este ejemplo, quién es el W gorrito y el B, El uno obviamente. partido de 2, claro. Claro. Entonces tengo que calcular esta cosa, ¿cierto? Lo voy a anotar así para que no nos confundamos. Eso es todo. Hasta aquí no deberíamos tener alguna una confusión. Ujú. En el fondo, este número que tenemos que calcular, hay que calcularlo. Y aquí 1 raíz de 2 por 1 más. Ese es W gorrito. Entonces viene este ejercicio. Calculemos lo que es producto punto entre 2,4 y ese número de ahí. O sea, ese vector de acá. ¿Cómo lo calcularías tú? Tenemos que ser expertos en el fondo en calcular tamaños y para calcular tamaños tenemos que saber producto punto, ¿cierto? Claro. Claro, entonces yo te Con dije, bueno, lo- podemos hacerlo por definición nomás, ¿cierto? Así, ¿me crees? Yo te interrumpí, pero no sé qué es lo que me iba a decir justo cuando te interrumpí. Pensé que íbamos a ocupar el 1,1. Puedo ocupar el 1,1. Son formas distintas de hacerlo. En el fondo Ya. yo te No dije, preocupemos el que pusiste.
No, por eso. Es bueno hacer las dos formas, ¿sí? Pero es bueno que tú hagas, porque esto es un ejercicio tonto, ¿sí? Cuando tú hagas ejercicios, decidas, tienes que decidir, pues. Y lo único que hay que hacer es que si tú eliges una ruta, que lo hagas bien nomás la ruta que escogiste. Lo malo es que a veces no me sirve siempre lo mismo. Ya. Por eso es bueno saber otras cosas. A ver, yo puedo sacar este número de acá. ¿Por qué? Por las tonteras que hablamos en abstracto, que a lo mejor es como irse por la rama, ¿cierto? Al final te tiene que dar lo mismo, en el fondo, hacerlo de las dos formas distintas te ayuda a comprobar, a convencerte de que funciona. Mira, antes de calcular ese producto punto, digo, me voy a agarrar un trabajo y voy a sacar ese raíz de 2 para afuera. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer este producto punto. No hay otra Sí, razón. No hay más razón que la flojera, en el fondo. Hasta que te pones a hacer estas cuestiones con letras. Tú vas a decir, oye, pero ¿qué pasa si no puedo calcular? O los números son muy grandes, o los números son muy chicos, o los números son desconocidos. Tú dices, bueno, tengo que ocupar técnicas indirectas para decir cosas, y esta es una técnica indirecta que me sirve. Porque eso 2 más 4 nomás, ¿cierto? Y sí, está bien. Es lo mismo que me da ahí arriba, ¿cierto? ¿Te parece razonable? sí, Ya. Entonces ahora nos tenemos que enchufar de nuevo. Vamos a volver de nuestro viaje al mundo producto o punto a- al mundo proyección, pues, ¿cierto? En el fondo digo, mi número lo traigo, lo pongo aquí. Siempre fui este número y te estoy multiplicando a ti 1,1 dividido en raíz de 2. ¿Me crees? sí, Y esto va a dar 6 medios, ¿cierto? Si multiplico estas dos cuestiones. sí. Ya. A veces soy bueno para saltarme esos cálculos, pero a veces me equivoco. Ya. Eso. Entonces fíjate que la proyección del 2,4 sobre el 1,1 es el 3,3. Eso. ¿De verdad? Sí, pues si lo calculamos, pues. Entonces, hasta es bueno como cuando te digo convencerse, es dibujarlo, pues. Y digo, pero es verdad, dibújamelo y a lo mejor te convences. Pero la demostración tiene una cualidad Mm. distinta, ¿cachai? Entonces, 2,4, 1,1, ¿cierto? Mis dibujos no son muy buenos, pero hago lo que puedo. Entonces, si yo estiro esto, va a seguir por la diagonal, ¿cierto? Así que está bien Sí, que sea 3,3. Tiene que ser algún elemento de la diagonal. Si proyecto acá, turururururururu, ese punto de ahí tiene que ser el 3,3. ¿Te fijáis? sí, Excelente. Entonces tuvimos que hacer una estrategia completamente desquiciada de nuestras mentes para encontrar esta proyección sin Pitágoras, sin cosenos, sin cuestiones. ¿Me cachai? sí. Oh, disculpa por ser tan insistente en preguntarte si cachai, pero es importante, No, po. estoy bien Esto es toda la tranquila, materia sí. en el fondo. Entonces, Sí, esta flecha verde de aquí que voy a dibujar es a lo que le estamos llamando P. ¿Te fijas? Entonces, claro. Sí, este asunto que aquí terminamos, ¿sí? Ya está listo eso. Esto es lo que te están preguntando cuando te dicen, encuentra las componentes de un vector sobre otro vector. Es como la pregunta final de toda la materia, pues. Te están diciendo, tienes que tener una estrategia.
¿Cuál es la estrategia? Esta máquina, que es la proyección. ¿Y de qué depende esta máquina, la proyección? De otra máquina, del producto punto, ¿cachai? Pero la máquina Sí. del producto punto sirve para otras cosas también. Por ejemplo, para hablar de tamaño, para hablar de otras cuestiones, de perpendicularidad, ¿cierto? Eso. Entonces ahora recién yo te diría que podemos llegar y hacer tu ejercicio. ¿Te queda alguna duda? No. Ya, pero te mentí. Falta un teoremita. Y es el siguiente, el que es del producto punto. El producto punto entre dos vectores, y esto a lo mejor lo habéis visto por ahí, es el tamaño de B por el tamaño de W por coseno de alfa, ¿sí? En el Ujú. fondo hay una razón de por qué nos ahorra tanta lata el producto punto, y esta es la razón, ¿sí? Sí. Si tú dibujáis este es B, este es W, em, si tú haces el trabajo y tú dices, mira, el coseno de alfa es el tamaño de B, ¿cierto? Dividido el tamaño de W, pero es mentira, ¿cierto? Es el tamaño de P. Este cateto adyacente que queda, ¿me creéis? Sí. Decir, es la proyección de sobre W de este B cuestión. Y para eso sirve escribirlo en general. Entonces acá uno despeja y qué sé yo, y, y te va a quedar esa igualdad, ¿sí? Y cuando yo te Sí. digo despeja y qué sé yo, sí, lo sabemos exactamente. En el fondo yo dije, mira, esto requiere de que el W sea un gorrito, ¿cierto? Me gustaría que fuera un gorrito Sí. para ocupar los teoremas de la proyección y eso. Entonces no sé si tú quieres que te pase esta materia, pero esto es algo que seguramente ya has visto, ¿o no? ¿O es primera vez Eh, que te enfrentas a esto? yo creo que es que no sé, yo soy muy mala para los nombres, como cosas así, soy más de hacerlo. No, sí, Em, yo creo que sí, veámoslo porque igual no sé, para entenderlo bien. sí, sí, correctísimo. Entonces, em, hay que seguir escribiendo esto, ¿sí? Mira, quiero ver el cosito de la proyección. Ya. ¿Cuál es Ya, esto lo sabemos del coseno, ¿cierto? Llegué y lo escribí, ¿sí? Lo voy a escribir acá al ladito de la materia o acá abajo, no. Lo vamos a escribir todo de nuevo. Vamos a proyectar un B sobre un W, ¿sí? Sí. Tururú. Es el W más grande para que sea un poco más fácil. Entonces este de aquí es el P que dijimos, ¿cierto? Sí. Entonces el P tiene que ser el vector este por el W gorrito. Pero el W gorrito tiene un nombre feo. ¿Sí? Pero la mamá así le dice cuando está enojada. Toma. ¿Me crees? Sí. Entonces, esto de aquí es un número nomás. ¿Quién es el tamaño de P? Porque eso es lo que me importa, ¿cierto? El tamaño de P. El tamaño de P es ese producto punto nomás. Un valor absoluto si es que me da negativo. ¿Sí? ¿Me crees? Sí. Eso. Entonces, em, voy a despejar ahí en el coseno. Mira, el coseno de alfa es el tamaño de B por
O sea, por uno dividido el tamaño de P, ¿cierto? Sí. Ya, está bien. Eh, Producto punto dentro de estas cuestiones, dividido el tamaño de W. ¿Sí? Entonces, este número puede estar multiplicando a este vector y hacer el producto punto de lo mismo. Puede estar multiplicando a ese vector o lo puedo sacar al final. ¿Sí? Ujú. Entonces, acá lo estoy sacando al final. ¿Sí? A este número entero lo estoy dividiendo por esta cosa. Entonces, no sé si te confunde esto. Llegué y reemplacé lo que es esa cosa. Sí, tranquilo, sí. Bacán. Creo que lo hice al revés. Ya. Pero aquí sale la relación en el fondo. ¿Sí? Porque me va a quedar B, me queda al revés por alguna razón. Porque ese tamaño pasa para arriba, ¿cierto? ¿Por qué me sale al revés? ¿Lo estaré diciendo yo al revés y te estoy mintiendo? Ujú. Ya. No quiero mentirte, pero se ve que tiene que ser el coseno de alfa este cociente, ¿sí? Sí. Pero por alguna, no sé por qué me da al revés. Es el tamaño. Porque yo soy muy malo para trigonometría. Anotamos este coseno al revés, ¿te fijáis? La hipotenusa es B. Entonces el tamaño de la proyección dividido en el tamaño de B. ¿Sí? Bueno, lo voy a escribir todo de nuevo. Ya, no, ahí sí ya lo vi, ahí lo vi. Estaba medio perdida. Y ahora sí lo vi. ¿Lo veis? No, pero efectivamente está todo dado vuelta. ¿Sí? Pero está bien, pues, o sea, hicimos todo, nos dio al revés, así que estaba todo bien hecho. ¿Sí? Ujú. Em, Esto es lo que estaba al revés, ¿cierto? Sí. Ya todo esto era verdad, era abstracto, ¿cierto? La proyección sí es eso, la proyección sí, el tamaño de la proyección sí es simplemente ese producto punto, ¿cierto? Entonces Ujú. me falta reemplazar lo que era ese tamaño de la proyección. Es el producto punto entre B y W, ¿cierto? Por W dividido esta cosa, ¿cierto? Ah, Sí. no, pero un tamaño, ¿no? El producto punto, ¿no? Ah, que estoy reemplazando. Estoy tratando de hacer esto, ¿cierto? Entonces voy a reemplazar ahí arriba esta cuestión entera, ¿sí? Y lo tengo que dividir por el B. Y ahí sí, disculpa. Entonces voy a pasar para allá para acá arriba, ya voy a hacer un segundo de pausa. ¿Estás confundida o me has seguido hasta acá? Porque ya Te estoy estoy siguiendo. totalmente encontrado. Sabíamos del coseno, sabemos de este P, y voy a reemplazar el P ahí arriba, eso, y el tamaño de B abajo, eso, ¿cierto? Sí. Y si uno despeja, eh, vamos a llegar a esto.
Voy a despejar el producto punto, ¿no? ¿Sí? Por el coseno. Me faltó el coseno. Ahí está. Entonces, porque esto es así, esto queda multiplicado abajo, ¿cierto? No tenéis problemas con fracciones, ¿sí? No. Ya, bacán. Entonces, si yo anoto bien esa cuestión como una fracción, me va a quedar el producto punto W dividido el valor absoluto de W por el valor absoluto o el tamaño de B. Y los paso para el otro lado y eso es coseno, ¿cierto? Sí. Entonces, em, esto a veces incluso es la definición de coseno. Entre dos vectores. Entonces, esto, por ejemplo, ¿tú sabes cosas de de la función coseno? Em, Por ejemplo, este es el dibujo de la función coseno. Una onda infinita, ¿cierto? ¿O no estáis familiarizada para nada con coseno? no, nada ni idea. Ya. Eso lo tenemos que saber muy bien, sobre todo para la cuestión de funciones. Hay un capítulo entero de trigonometría, si no me equivoco. Pero algo que se sabe, algo muy fácil de convencerte, es que el coseno a lo más vale uno y a lo más vale menos uno. ¿Me crees? Sí. Eso es cierto. Entonces, esto también cumple eso. Eso significa que el producto punto entre las dos cosas es siempre más chico que el producto de los tamaños, por ejemplo. No, pero eso ya lo podemos omitir. Ya. Pero esta es la parte como de materia de la proyección del teorema final. Me dice, hay una razón de por qué el producto punto le ahorra tantos problemas geométricos y me puede decir cuando algo es perpendicular o no, ¿cierto? Cuando todo tipo de cosas, y es por este descubrimiento de la gente, ¿cierto? En el Ujú. fondo lo voy a escribir de nuevo. Teorema. El, el coseno de un ángulo entre dos vectores es el producto punto entre esos dos vectores dividido los dos tamaños, ¿sí? Eso es todo. Entonces, todo es más fácil cuando alguno tiene tamaño uno, porque desaparece el tamaño de la cuestión nomás. ¿Sí? Ya. Claro. Entonces, ¿por qué te comento esto al final? Y con esto, no sé si tú tenés más tiempo, pero eso es lo que necesitamos saber para hacer el ejercicio, ¿cierto? Sí. Ahora, en el fondo, mi trabajo principal es que tú entiendas exactamente lo que te están preguntando, independiente si lo vas a resolver instantáneamente o no. ¿Sí? O sea, aquí está muy horrorosamente escrito todo. Entonces, dime ahora si te parece una pregunta distinta a lo que hemos hablado ahora todo el rato. Lo voy a pegar sin todas las rayas. Hagámoslo de un paraguaso o por último dejemos expresado las cosas para que las desarrolles. ¿Sí? Ya. Mira, descomponga el vector 4,3 en suma de un vector paralelo a esta cuestión. Entonces, ¿qué significa suma de un vector paralelo al i? ¿Cuándo un vector es paralelo a otro? Más definición. Cuando hay que eso lo estudié otro día. B es paralelo a W si son múltiplos en verdad. Sí, Eso es todo. Para algún lambda, ¿cierto? Entonces, sí. estas definiciones, yo te lo comenté brevemente,
es bueno que tú las vayas viendo en orden, ¿sí? Ahora que estamos conversando y yo te estoy tratando de hacer un ejercicio, te he disparado así al azar pedazos de materia, pero estas cosas están dispuestas en un orden para que los veas, ¿sí? Para que los puedas estudiar y no estemos tan perdidos, ¿sí? Ahí estuve revisando los apuntes y entiendo parcialmente por qué Sergio no quiere que ocupen los apuntes. Sus clases son distintas, ¿sí? Y las Es que con las preguntas clases son, es mucho más complicado, son un montón y son súper largos. claro. Y no los PPT me cuesta mucho entenderle, de verdad que eso ya como que me mm, quedo una viendo un par de diapositivas y es como súper frustrante. no, claro, pues esa información es muy, muy poquita. Yo te voy a mandar el apunte de los de ingeniería de Bochef, que básicamente contienen tu curso, ¿sí? Tienen Ya, toda la misma materia, pero es más extenso, explican más nomás. Eso es todo. ya, Em, bueno, ahí después al final, porque tuve poco tiempo para investigar y recopilar cosas de tu curso, pero pillé cosas que te pueden ser útiles, ¿sí? Por ejemplo, un resumen de toda la materia. em, y que sirve para esto que te estoy diciendo, para ver en qué orden van las cosas y por qué tienen ese orden, ¿sí? claro. Ponte acá, yo te podría hablar una semana de la materia detrás de toda esta cuestión. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver con ecuación de la recta? No sé si tú te acordáis de ecuación de la recta cuando dos rectas son paralelas. Oye, disculpa, me dio mucha tos. Voy a No, silenciarme un segundo. tranqui, tranqui. ¿Cuándo dos rectas son paralelas? ¿Te acordáis de eso? Eso ya es como de colegio. Dos rectas son paralelas si es que tienen la misma pendiente, ¿cierto? Sí, ay, ¿Y cuándo son perpendiculares dos rectas? cuando, Cuando una cuando, es menos uno dividido la otra. ¿Sí? Es el contrarrecíproco. Esto es mucho más complicado que lo que nos dimos cuenta nosotros de esto de los vectores. ¿Te fijáis? Entonces, a eso me refiero con la materia. Ustedes tienen que haber visto ecuación de la recta, sí o sí. Estoy absolutamente seguro. ¿O no? en la U. Sí, por la universidad. Porque si Mira, voy estudiáis... a, pero es que pasamos sumatoria a ver esto de los vectores, pero todavía no termino de ver la materia de vectores. Ah, ya, entonces no. Olvida toda esta cuestión de la recta. Pero en el colegio, ¿sí? En el colegio te tienen que haber pasado ecuación de la recta. Y todas estas tonteras son lo mismo, son básicamente lo mismo, los mismos criterios en el fondo. Entonces, cuando un vector es paralelo al otro, cuando uno es un múltiplo del otro, ¿cierto? Ujú, Y cuando un vector ahora es perpendicular al otro, tenemos un nuevo criterio, cuando el producto punto entre los dos es cero, ¿sí? Eso. sí, Pero eso también lo podemos resumir como en de la recta. Porque que tú dices, mira, si este es una coma D, yo siempre puedo encontrar al menos B, coma A, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué gracia tiene esto? Que tenemos algo más tangible, ¿cierto? sí, ¿Cómo lo demuestro con eso? Po? Obviamente. ¿Sí? ujú, Ya. Encuentre uno paralelo a esto. Entonces vamos a encontrar la proyección. Queremos el 4,3. Proyectar sobre el I. Este I. ¿Cierto? sí, ¿Cómo lo hacemos? Dijimos, bueno, de toda la tontera que me habló este loco, notamos primero. Claro, yo te dije, podemos ocuparlo cuando vamos a proyectar sobre algo de tamaño 1, ¿cierto? Y este ya tiene tamaño 1. Si no hubiera tenido tamaño 1, tendríamos que haberlo normalizado. ¿Me crees? En el fondo esto está el I, normalizado. Este es el I, ¿sí? y ya vale uno. Claro, calculémoslo.
¿Cuál es el tamaño de i? Me dice, bueno, lo que te quería anotar acá es que esto es un medio por 1, raíz de 3. ¿Te fijas? Ahí, a eso me refiero con que ya alguien lo normalizó. ¿Cachai? Alguien dijo, oye, me gusta el 1 raíz de 3, un vector i. Pero no es normal. ¿Por qué? Porque cuando le calculo cuál es la norma de eso, es 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado, que es 3, todo dentro de una raíz, ¿cierto? Ujú. Y eso da raíz de 4, que es 2. Entonces, eh, alguien ya lo normalizó. Se ve ahí que alguien dijo, oye, le calculé la cuestión y me dio 2. Perfecto. Lo multiplico por un medio y eso va a tener que tener tamaño 1. Comprobémoslo. El tamaño de i es raíz de un medio al cuadrado más raíz de 3 medios al cuadrado. Un medio al cuadrado es un cuarto, ¿cierto? Sí. Esto me da 3 cuartos. Yo lo decía porque ya lo habíamos calculado antes. Y esto es raíz de 1 y esto es 1, ¿cierto? Ujú. Ya. Entonces, si hubiera dado algo distinto, tenemos que decir, ah, me dio 8, perfecto. Voy a agarrar el mismo cuestión dividido en 8. ¿Cachai? Eso. Claro. Es que me Lo confundí con mismo. el 1 medio, coma uno, o sea, 1, raíz de 3. Eso no caché de dónde salió. Factoricé un medio. No lo ocupé para nada. Solo te dije que puedo hacerlo. Mira, esto es un Ya, medio y esto es raíz de 3 dividido en un medio. Y digo, ah, mira, puedo factorizar. Si yo sé multiplicar escalares, puedo factorizar escalares, ¿cierto? Digo, ah, mira, fíjate que es lo mismo que un medio por 1, raíz de 3. ¿Es verdad? Sí. ¿Por qué? Porque si multiplicara, me queda el mismo. ¿Me crees? sí. Entonces, a veces esto es el ejercicio que tú tienes que hacer para estudiar vectores desde la perspectiva que espera tu profe. Porque a él le importan estas cosas. A nosotros no importan, nos deberían importar, ¿cierto? Ujú. Porque refieren de tamaño, refieren de cosas, ¿sí? De producto punto, de lo que sea. Eventualmente uno va a decir, ya, volvamos al ejercicio sencillo. Resulta que queríamos proyectar sobre ese y ya tenía tamaño 1. Entonces puedo ocupar mi teoremita de la proyección. ¿Qué me dice la teoremita de la proyección? El tamaño de la proyección es simplemente el B producto punto SI. ¿Me crees? Sí. Claro, porque la proyección completa hay que agregarle el I acá. Pero yo quiero el tamaño Mm. porque ya tengo el I. ¿Ya cuánto es el producto punto entre esas dos cosas? 2,4. ¿2,4? No, 4,3. 4,3. Me quedé pegado con el producto punto, un medio, coma, raíz de 3 medios, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto me da esto? En verdad necesito el valor absoluto de esto por si alguna vez me da negativo. ¿Sí? Es 2 más 3 raíz de 3 medios. ¿Me crees? Sí. A veces ahí yo no sé cómo va a ser la forma más inteligente de dejarlo. Pero cualquiera de esas dos formas es correcto. Entonces, fíjate, ¿Por qué pusiste 4? porque acá es 4 dividido 2. Sumé las fracciones, ¿sí? Ya, sí. Sí. A veces, si tenéis dificultad para operatoria con fracciones, eso también hay que repararlo lo antes posible, ¿sí? Ya. Eh, Se hace mucho, tienes que encontrar un poco de agilidad. Y yo a veces me lo salto, me lo tenéis que decir. Claro, yo digo, si me sale 2 más toda esta cuestión, automáticamente mi cerebro va a decir, sume la fracción si es que quiere, y si no, no. ¿Cachai? Eso es todo. Y para sumarlo tengo que amplificar nomás. Ah, no, aparece un 4. Ya, ¿por qué me sirve eso? Dice, descomponga el vector como suma de un bla, 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 bla. Yo ya sé que lo que voy a hacer
No sé si te estás imaginando que este es un pedazo de información ya lista, ¿cierto? Sí. En el fondo ya tenemos una componente. Eso por i vamos a tener que sumarlo más por otra cuestión. Hagamos la otra parte. ¿Sí? ¿Me creéis? ¿Me seguís hasta acá? Ujú. ¿Qué es la otra parte? Tenemos la componente con el primer vector. Eso. Entonces ahora encuentro uno perpendicular ahí y después vamos a tener que encontrar, decidir en qué cuadrante está este ángulo. Ya. Entonces, em, ¿cuál es el perpendicular ahí? ¿Cuáles son los dos candidatos que vamos a tener? -3 raíz de 2. O sea, raíz de 3 partido en 2 como medio. Y lo mismo con los signos cambiados, ¿cierto? Sí. Entonces me está diciendo escoja uno de estos dos y para el que escoja el coseno del ángulo, em, Tiene que ser ese. tiene que ser ese de ahí. Pero en verdad no entiendo por qué te dan el coseno de esta con el ángulo I, B e I. Porque ya deberíamos poder calcularlo. Tenemos a B y tenemos a I, ¿cachai? Entonces sabemos cuál es el coseno entre B e I. Se puede calcular directamente. No sé si tiene sentido. O sea, sí, pero me da miedo dejar como algo fuera. No, no es dejarlo afuera, Ya. pero veamos qué información nos da. El coseno de un ángulo entre dos cuestiones, dijimos que era el producto punto entre esas dos cosas, dividido en los tamaños de las dos cosas. ¿Sí? Sí. Entonces el i ahora tiene tamaño uno. Entonces me queda la normalización del b, producto punto, el i. ¿Cachai? Entonces, ¿a qué me refiero con que todo es conocido? El b es conocido, ¿cierto? ¿Quién es b en este Sí. ejercicio? Es 4,3, ¿cierto? Y el tamaño es algún tamaño, es 16, 3, 4, 5. Sí. Es un trío pitagórico, ¿cierto? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado me da 5 al cuadrado. Así que si le saco una raíz, funciona. Ya. Sí. Em, producto punto del i, que es un medio, coma raíz de 3 medios. ¿Y esto qué me va a dar? Lo calculo, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando yo digo lo calculo, puedo dividir por 5 cada uno o puedo dividir por 5 al final, ¿no? ¿Cierto? Ujú. Em, y incluso puedo dividir por 5 y sacar el un medio. Eso es lo que te decía antes. Pero es de pura flojera. No quiero multiplicar por un medio dos veces, así que voy a sacar el un quinto del primero, ¿cierto? Pero de acá voy a sacar el un medio. No sé si te fijáis. Y después lo voy a sacar para afuera. A ver si al anotarlo lo ves. ¿Me creí? Que yo podría hacer esto en vez de calcularlo todo con los números multiplicados. Sí. O es muy disparatado. Eso. No sé, ¿qué te sacaste el? Sí. Bacán. Porque cuando te empezáis a dar cuenta de esas cosas, los ejercicios se vuelven menos engorrosos. Eso es todo. Ujú. Me queda 4 más raíz de 3 por 3, ¿cierto? Entonces, esto me va a dar 4 dividido 10, que es 2 quintos, más 3 raíz de 3 dividido 10. ¿Sí? Entonces, si yo voy ahí arriba, me dijeron algo que ya podríamos haber calculado de antes. No sé si te parece razonable. Sí. Es lo mismo, nos da lo mismo. Entonces ahí yo creo que la persona que escribió este ejercicio se equivocó. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir, vamos a hacer la parte, vamos a hacer lo que se puede con lo que nos dijeron, ¿no? ¿Te parece?
Sí. Ya. Entonces, muy amable por calcularme el coseno de alfa. s- Yo ya podía calcularlo con producto punto y con tamaño nomás, ¿cierto? Ahí está. ¿Cachai? Sí. Entonces vamos a encontrar la otra componente. Entonces vamos a escoger el J que es perpendicular, no sé, pues este, el que tiene el un medio por negativa. ¿Sí? Ya. Recordar que el I es un medio raíz de 3 medios. Entonces, ¿cuál es la proyección del 4,3, ¿cierto? Sobre esa cosa. Proyección 2 le vamos a poner. O proyección J, no sé, para distinguirla de la que hicimos antes. Ujú. Em, Esta cuestión debe ser el vector B por el J, que también tiene tamaño 1, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque tiene las mismas componentes que el otro y si hago Pitágoras, me va a dar lo mismo, obviamente. Y esto va a quedar por el J gorrito, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero calcular solo el tamaño de la proyección? ¿Por qué? Porque quiero el producto Mm. punto. Y el producto punto entre este y el J, con valor absoluto por que corremos peligro de que quede negativo, ¿cierto? Y yo quiero un tamaño, ¿no? Sí. Y esto es 4,3 producto punto, el J, el J. Buena onda el J. Ya. Y me da un número, ¿no? ¿Cuánto me queda esto? Me queda 2 raíz de 3, ¿cierto? O 4 por raíz de 3 dividido 2. Por eso Sí. esos pasos alguien puede hacerlo antes o después. Menos 3 medios, ¿cierto? Sí. Esto da un número, no sé si es positivo o negativo, pero eh, ya tenemos las dos componentes en el fondo. En el fondo aquí yo te tendría que decir, concluimos, el 4,3 tiene que ser, chan, 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 el primero que calculamos, ¿cierto? Esto, 4 más, o 2 más 3 medios, ¿cierto? Por el I Sí. más esta cosa por el J. Eso. Así escribimos, descompusimos el vector 4,3 escrito en el I que me dieron, que era bien feo, y el J que me dieron, que era bien feo. ¿Quiénes, ¿Cuáles son los escalares? Esto. ¿Te fijas? Claro. Y ese es el producto Sí. punto de I, y este es el producto, o sea, del B con el I, y ese es el producto punto del W con el J. Del B con el J. Bla, bla, bla. Entonces, esto es todo lo que esta es toda la cuestión que vaya a hacer con vectores, em, con proyecciones, ¿cierto? Eso. Sí. Producto punto, tamaño, y al final de los tiempos esto es álgebra lineal, básicamente. ¿Puedo, puedo escribir el vector 4,3 en este nuevo sistema de coordenadas? ¿Cierto? Sí. ¿Cuáles son las coordenadas nuevas? Estas cosas. Eso. Yay. ¿Te parece bien este ejercicio? Sí. En el fondo ahora tú tendrías que hacer el segundo, ¿sí? Por Claro. ejemplo, si lo lees exactamente igual, ¿sí? Y, por alguna razón te dan el coseno de alfa y tú ya sabes cuánto es. Ahí está. Puedes comprobarlo, puedes darte cuenta de que puedo calcular ese coseno con la fórmula de la proyección. Sí, Ya. sí. Oye, ¿te tinca que lo dejemos hasta por aquí? Sí. Ahí yo Eh, hago el otro para ir practicando.
Ya, pues lo que sirve es que lo escribas como en serio, como si fuera una tarea y me lo mandé y yo te lo corrijo. Sí, Ya. ya. Y si vaya a ¿Me estar podrías